En esta etapa, en este periodo, pues vienen los primeros aprendizajes del niño. El niño aprende, socializa, el niño aprende a compartir. Hola, ¿cómo están? Les agradezco por estar en este momento viendo mis videos. Les recomiendo que se suscriban y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor me escriben y yo con mucho gusto les respondo. El niño puede llevar seguimiento de instrucciones. Hay muchas cosas que a través del juego y con los compañeros puede aprender. Y también pues va a adquirir información nueva que le enseñan los docentes y los maestros. Que en esta etapa escolar también los niños aprenden a identificar emociones en los compañeros y también eso les facilita aprender emociones en ellos mismos y la socialización con sus pares y con figuras de autoridad, como los maestros, docentes, como los instructivos, los directivos docentes, todas las personas que se encuentran dentro de la institución. Importante tener en cuenta el diagnóstico de la persona con discapacidad intelectual, pero también es importante entender que los colegios regulares en este momento aquí en Colombia se están adecuando para poder tener una educación inclusiva. Cuando hablamos de educación inclusiva es que estas instituciones se están preparando tanto infraestructuras como actividades, como todo lo curricular para adaptarse al niño y que el niño pueda recibir, dependiendo de las habilidades que tenga, la adaptación curricular que requiere. También es muy importante que en esta etapa escolar ellos lo mismo, puedan aprender a socializar, puedan aprender a seguir instrucciones, a respetar los turnos. Ellos aprenden muchísimas cosas, tanto sociales, emocionales, que les permiten, por ejemplo, les va a permitir tener una mejor adaptabilidad no solamente en su entorno escolar, sino también en la sociedad. Pues es importante que cuando hay una situación nueva para una persona en condición de discapacidad intelectual o que no tenga discapacidad intelectual, estas situaciones generan un poco de estrés, generan novedad, hay niños que se angustian mucho, les da mucha angustia la separación con los miembros de la familia, con mamá, con papá. Entonces, digamos que lo más importante es primero tener muy claro el diagnóstico del niño para saber qué conductas puede presentar y también pues los padres y cuidadores pueden transmitirle a los hijos tranquilidad, confianza, pueden dialogar con ellos, prepararlos unos días antes, dejarlos con expectativa de que es algo bueno, que va a ser un tiempo que van a estar en el colegio y va a ser un tiempo que van a compartir con compañeros, que van a tener nuevos amigos. También es importante pues que los padres o cuidadores organicen los hábitos del niño y generen rutinas. Las rutinas le van a generar, le van a permitir tener un orden y es una especie de manejo de su tiempo, lo que le va a ayudar a disminuir esos niveles de ansiedad. También es importante que tengan unos hábitos alimenticios saludables, ¿sí? Que obviamente cuando los padres quieren mandarles refrigerio, onces a los hijos, que sean cosas saludables, frutas, bebidas naturales, porque es que por ejemplo, hay niños que tienen unos diagnósticos de hiperactividad con inatención donde les están mandando mucho azúcar, les mandan mucho chocolate, que la chocolatinita, que el paquetico, y este tipo de cosas lo que va a hacer es volverlo más hiperactivo y más, se va a mover más. Entonces, pues dependiendo del diagnóstico, también tener en cuenta los hábitos de alimentación, desarrollar actividades extracurriculares como danza, teatro, algún tipo de deporte, baloncesto, fútbol, dependiendo de lo que le guste a la persona en condición de discapacidad intelectual y también dependiendo de las habilidades que tenga. También es importante un acompañamiento permanente de los padres
a la persona o al niño con discapacidad intelectual para reducir un poco este nivel de ansiedad y de miedo que le puede estar dando por estar en un sitio nuevo. Y también pues lo mismo, reforzarle que va a tener nuevos amigos, que va a compartir con nuevos compañeros, y eso también pues a los niños les llama muchísimo la atención y puede ser una motivación y reducir los niveles de ansiedad para que pueda continuar con su proceso. Para los adolescentes también, pues lo mismo, es muy importante tener en cuenta el diagnóstico, ¿sí? Hay que tener en cuenta el diagnóstico porque dependiendo del diagnóstico uno puede darse cuenta si el niño, por ejemplo, va a socializar más que otros o va a tener dificultades en socializar o va a tener dificultades, por ejemplo, en las instrucciones o las indicaciones de los profesores. Dependiendo del diagnóstico, esto se puede presentar. En los adolescentes usualmente les llama muchísimo la atención la socialización teniendo en cuenta el diagnóstico. Entonces ellos van a querer socializar, van a querer tener amigos, van a querer hablar con sus amigos, jugar con sus amigos, la gran mayoría. Entonces, digamos que orientarlos en el sentido de respeto hacia sus otros compañeros, respeto a las diferencias, que si mi amigo, la madre, padre, cuidadores le permiten ciertas cosas que en casa nos le permiten, pues también tener un diálogo abierto con este adolescente y decirle, mira, es que a él se lo permiten, pero a nosotros no nos gusta para ti. Y como que respetar mucho, enseñarle como el respeto a esas diferencias, porque en la adolescencia es donde van a encontrar muchísimas más diferencias que en la niñez. Creo que la anticipación es una de las mejores herramientas que podemos tener con las personas en condición de discapacidad intelectual. Entonces, anticiparse una semana antes aproximadamente, dependiendo obviamente del diagnóstico del niño y de la ansiedad que maneje, la anticipación. Recordarle que va a volver al colegio de una manera positiva, vas a volver a ver a tus amigos, vas a volver a estar en clase, vas a poder aprender cosas nuevas, ¿sí? Este tipo de motivación es muy importante. También, pues, las rutinas. Establecer una rutina antes del inicio de las clases le va a permitir entrar al colegio, entrar otra vez a sus clases, ya tener su rutina y reducir, esto ayuda a reducir sus niveles de ansiedad y a manejar mejor su tiempo, ¿sí? Ayudarles también a hacer un repaso académico, unas semanas antes, una semana, o lo que consideran los cuidadores, también es importante hacer este repaso, ¿sí? Para que esté más preparado cuando ingrese a clases. Organizar el material escolar. Entonces, si por ejemplo en el colegio le pidieron cuadernos, le pidieron colores o ciertas cosas que manejan en los colegios, permitirle a la persona en condición de discapacidad intelectual, con ayuda de su cuidador, organizarlo. Vamos a organizar este cuaderno, vamos a marcar este cuaderno, le vamos a poner figuritas a este cuaderno. Este tipo de cosas ayudan muchísimo. También, pues, cuando hablamos de anticipación, reducir los niveles de ansiedad también en cuanto a dialogar con el niño o con los niños, que el regreso al colegio puede ser algo que puede generar estrés porque vienen de un descanso, pero que también puede ser divertido. Entonces, hacer como una anticipación dentro de su hogar y decir, vamos a hacer fiesta cuando entres al colegio, vamos a hacer una reunioncita, vamos a poner música, vamos a estar muy alegres porque vas a regresar al colegio y vas a regresar a algo que a ti te gusta y que todos vamos a disfrutar que tú estés ahí. Primero, como entender, ponerse en el lugar de la persona en condición de discapacidad intelectual, y ponerse en el lugar de él es entender que puede tener sus miedos, que puede tener ansiedad, que puede no querer ingresar al colegio porque se siente muy cómodo en casa. Pero entonces creo que la mejor estrategia y la mejor herramienta es la motivación. Si uno motiva a su hijo, hija o la persona que esté a cargo de esta persona en condición de discapacidad intelectual, y le enseña que esto es positivo, le enseña que se va a divertir, le enseña que aprender cosas nuevas es algo que le puede llamar mucho la atención, ayudarle en cuanto a su nivel emocional, en cuanto a su estado emocional, respetar que si se encuentra enojado, entonces
entender que tenemos derecho a estar enojados porque hay un cambio que le puede generar esa ansiedad y esa molestia, y entender que estos son fases y que su enojo va a durar un tiempo y que después de ese enojo puedo abordarlo y hablar con él y motivarlo a recordarle, por ejemplo, las cosas que disfrutaba en el año pasado, en el año anterior, dentro de su colegio. Ese tipo de cosas son fundamentales, ese acompañamiento emocional de los padres o cuidadores a la persona con condición de discapacidad intelectual es realmente fundamental. Bueno, lo principal es primero tener el diagnóstico muy claro de la persona en condición de discapacidad intelectual. Tener en cuenta y tener muy claro que lo más importante es fomentar la independencia, dependiendo obviamente del diagnóstico, tratar de lograr que esta persona se vuelva cada vez un poco más independiente, ¿sí? ¿Cómo logramos eso? Que esa persona pueda sentirse útil ayudando, por ejemplo, en casa, con temas que puedan ser sencillos, como doblar algunas medias, llevar tu plato o llevar su plato al lavaplatos, ¿sí? Recoger la mesa o poner los cubiertos en la mesa, ¿sí? Servir las bebidas, obviamente teniendo en cuenta pues el nivel de discapacidad intelectual que tenga y las habilidades que también pueda tener, ¿sí? Este tipo de cosas le van a ayudar a la persona en condición de discapacidad intelectual a sentirse útil, a motivarse por hacer más las cosas, y esto también le va a permitir que dentro del colegio pueda querer ayudar de alguna manera a sus compañeros, que también es una manera de mostrar la independencia, de demostrar cierto grado de independencia. Entonces, ayudar a mis compañeros a recoger de pronto el reguero que pudo quedar después de una actividad física, recoger balones, recoger los lazos. Eso también puede permitir que el niño precisamente se sienta muchísimo más independiente, colaborador y se sienta útil, ¿sí? Este tipo de cosas son importantes. También es importante que dentro de la institución se den cuenta y observen, sobre todo los docentes, cuáles son las habilidades que presenta la persona en condición de discapacidad intelectual. Hay personas en condición de discapacidad intelectual que son muy hábiles jugando baloncesto, jugando fútbol, en los deportes son muy buenos, entonces fomentar y reforzar esas habilidades que tiene. Y también buscar actividades extracurriculares y buscar actividades fuera de su colegio que estén dentro de la comunidad, por ejemplo, Boy Scouts, no sé, me estoy inventando, o un grupo donde hay personas que están jugando baloncesto, están jugando fútbol, obviamente dependiendo de la persona, si les gusta el ajedrez o está aprendiendo a jugar ajedrez, también encontrar grupos dentro de la comunidad que le puedan también ayudar o puede observar cómo se hace. Sí, ese tipo de cosas son sumamente importantes, porque esto le va a permitir desarrollar estrategias sociales, le va a permitir conocer muchas cosas emocionales, le va a permitir también conocer qué le gusta, qué no le gusta, que es algo importante también para todas las personas. Bueno, usualmente los padres también y cuidadores también presentan niveles de ansiedad y les da un poco de temor que esta persona entre a una institución o empiece a hacer una nueva rutina, porque genera ansiedad. Las cosas nuevas, tanto para los padres como para la persona en condición de discapacidad intelectual, puede llegar a ser difícil, pero que los padres y cuidadores no transmitan verbalmente de una manera muy fuerte ese temor. ¡Ay, no, qué miedo! El niño va a entrar al colegio, no, terrible, porque eso va a hacer que la persona en condición de discapacidad intelectual observe y aprenda que tengo que tenerle miedo a estar fuera de mi casa, tengo que tenerle miedo a estar en el colegio. Ese tipo de cosas hay que reducirlas. También que los padres se encuentren como muy alejados de la institución y, y, y no estén muy
no estén muy vinculados con las actividades y la manera como le están enseñando a su hijo. También eso es una cosa que los padres y cuidadores deben evitar porque debe haber un vínculo muy fuerte eh, y hablar el mismo idioma, tanto la institución educativa como los padres. Porque cuando esto es así, el avance del niño va a ser muy agradable y va a tener mucha más motivación para aprender nuevas cosas. Bueno, creo que una de las cosas que facilitaría a los docentes el poder estar con personas en condición de discapacidad intelectual dentro de su salón es primero tener muy claro cuál es el diagnóstico de la persona en condición de discapacidad intelectual. Porque cuando se tiene un diagnóstico, la persona y el docente pueden investigar qué comportamientos puede presentar, ¿sí? Y cuáles son las dificultades o las habilidades que pueda presentar. Esto es importante, porque ya teniendo el docente esta información, va a poder explotar las cosas que en el niño se le puedan facilitar y pueda desarrollar mayor interés en temas que le pueden llamar la atención y eso se hace a través de la docencia. Averiguar cuáles son las capacidades del niño, teniendo en cuenta las habilidades que pueda tener. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una persona en condición de discapacidad intelectual que su motricidad gruesa es muy buena, que le gusta correr, que le gusta saltar, podemos encontrarlo y vincularlo en el grupo de fútbol, por ejemplo, o en el grupo de baloncesto, o en el grupo de voleibol, ¿sí? Ese tipo de cosas son buenísimas para las personas en condición de discapacidad intelectual porque se van a sentir incluidos. Conocer las metas educativas que tiene el estudiante, ¿sí? Profe, es que yo quiero aprender a jugar muy bien fútbol. Profe, es que yo quiero aprender a jugar ajedrez. Profe, es que a mí me llama mucho la atención aprender los números porque quiero aprender a manejar el dinero. Por ejemplo, esas metas que se las dice el estudiante al profesor, el profesor puede hacer unas estrategias para orientarse a que el niño aprenda lo que también quiere aprender y que de hecho lo motiva. Ese tipo de cosas también son importantes. También es importante que los profesores sepan la manera como adaptar un currículum, adaptar las materias para que la persona en condición de discapacidad intelectual pueda sentirse vinculado a y no sentirse perdido porque están dando un tema que la persona no entiende. ¿Sí? Y pasa mucho. Y a veces también a los docentes les sucede que tienen tantos estudiantes dentro de su aula que es difícil para ellos poder darle clase a las personas que no tienen discapacidad intelectual y a las que sí. Entonces, esto genera pues mucho más trabajo para el docente, pero en ocasiones, y lo he evidenciado, donde hay docentes que dicen, este niño ya no va a aprender nada, entonces lo va a poner a jugar fichitas. Y no hacen nada. Y no hacen su evaluación para saber cuáles son las habilidades que tienen esa materia y adaptación curricular dependiendo de las habilidades que presente. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas también son importantes. Entender que con las personas en condición de discapacidad intelectual hay que hablar de manera concreta. Hay que decir las cosas una a la vez y verificar que la persona en condición de discapacidad intelectual me entienda. Porque una de las cosas más complicadas es la comunicación. ¿Sí? Porque yo le puedo estar hablando a la persona en condición de discapacidad intelectual y puede estar escuchando, pero no me está entendiendo. Entonces, verificar que la persona está entendiendo lo que le estoy diciendo, la instrucción que le estoy dando, confirmar que sí me está escuchando, que sí me está entendiendo y permitir que la persona con la primera instrucción que la persona o que el docente le dé y la persona en condición de discapacidad la ejecute, decirle la otra, no llenarlo de cosas que tiene que hacer. Primero tienes que abrir tu cuaderno, saca el color amarillo, en el color amarillo vas a hacer un sol y después rellenas el sol y después me vas a escribir, porque son demasiadas cosas
y la persona no va a poder entender lo que le están diciendo. Puede acordarse de muy poquito, pero no lo va a seguir como el profesor lo desea. Entonces, entender que la comunicación con personas en condición de discapacidad intelectual debe ser a una sola pregunta y verificar primero si la entendió y segundo, cuando termine de ejecutarla, entonces se hace la otra. Y también tener unos materiales que le permitan a la persona en condición de discapacidad intelectual aprender sin necesidad de estar el 100% del tiempo en un cuaderno, porque los cuadernos pueden ser muy buenos en ciertas cosas, pero para las personas en condición de discapacidad intelectual deben ser cosas concretas, que ellos puedan ver, que ellos puedan coger, que si estamos aprendiendo los números del 1 al 10, entonces encontré unos cubitos que tienen los números del 1 al 10 y se los voy mostrando, mira, este es el 1, este es el 2, este es el 3, organízame los números del 1 al 9, por ejemplo. Organízame estos cubos del 1 al 9, ¿sí? Una sola instrucción, verifico si me entendió, si escuchó bien la instrucción, si la entendió y que lo ejecute, ¿sí? Tener estas herramientas didácticas dentro del aula les permite aprender mucho más fácil porque están reduciendo algo que, por ejemplo, con los números es muy abstracto. Los números, las letras son abstractas y son difíciles, no son tan fáciles. ¿Sí? Entonces, cuando uno reduce esa abstracción en cosas concretas que ellos pueden ejecutar jugando, que ellos pueden ejecutar con fichas, que pueden ejecutar con herramientas que les permitan palpar, ver, pisar, organizar, facilita tremendamente el aprendizaje en estas personas. Y también los refuerzos verbales. A veces los profesores olvidan los refuerzos verbales. Los refuerzos verbales no deben ser todo el tiempo, pero sí deben ser como pausados, deben ser no todo el tiempo porque después el niño lo que va a querer es siempre recibir ese refuerzo verbal, pero sí en algunas ocasiones. Entonces, oye, lo hiciste muy bien, felicitaciones. Si yo estoy viendo que el niño está presentando dificultades y baja motivación al hacer las cosas, este refuerzo debe ser más frecuente. Si yo veo que el niño está siendo más seguro y está haciendo las cosas de manera correcta, no necesita tanto este refuerzo verbal constante. Pero si yo lo veo desanimado, desmotivado, hay que hacerlo. Hay que hacerlo para que la persona precisamente se motive y pueda trabajar.